Buenos días, Germán, ¿cómo les va? Muy bien, muy bien. Bueno, está como terminándose, apagándose el verano, ¿no? Estamos a pocos días y con ello también la temporada, una temporada que ha tenido, bueno, yo creo que no es la excepción, ¿no? Porque todos los veranos es muy intenso el trabajo de prefectura, ¿no? Y toda el área que comprende la circunscripción, ¿no? Sí, este año lo que hemos estado es un poco más expuestos a lo que es medios. En realidad tuvimos un caso muy emblemático, ni bien empezó el verano, y bueno, se ha dado que hemos estado más en la prensa de lo habitual. Pero en realidad el trabajo ha sido muy similar al de los años anteriores, con un poco más de exposición, esa es la realidad. En cuanto a los recursos, parece que este año al menos se vio, no sé si es mi percepción, en cuanto a que se contaron con equipos de motos, con vehículos, camionetas, que uno veía como mayor patrullaje sobre la costa, que a veces se reclamaba. No sé si es mi percepción o es que hubo mayores recursos para cumplir el trabajo del verano. En un amplio, como decía hoy, ¿no? Toda la costa implica cubrir varios kilómetros, ¿no? En realidad los medios son exactamente los mismos que años anteriores. Lo que nosotros vamos rotando, y de acuerdo al estudio de la temporada anterior, lo que se cambia muchas veces son las zonas de patrullaje. Pero los medios, estoy haciendo memoria, pero no cambió demasiado. Inclusive el semirrígido más grande, el que estaba el día de la prefectura, que lo teníamos atrás de la formación, ya estaba el año pasado. Los medios terrestres fueron los mismos y los náuticos también, así que no, en realidad lo que puede haber pasado es que cambiamos las zonas, que eso se va adecuando verano a verano, y inclusive la cantidad de recorridas se manejó los mismos parámetros, usando la hora ciudad, que es algo que nos permite reforzar la cantidad de horas de patrullaje, que fueron más o menos las mismas que el año pasado. No tengo exacto el número ahora de memoria, pero me acuerdo de la comparación y fue muy similar a los años anteriores, así que tal vez era eso, esa exposición que la palabra prefectura resonó mucho más veces en las redes, y bueno, capaz que uno está más atento. Uno veía las unidades o motorizadas de las motos o las unidades, las camionetas, vehículos de la Armada, ¿no? En distintas zonas, como más, de repente como más céntrico, más cercano, porque ustedes tienen que ir hasta allá, hasta Garzón y después hasta Solís, ¿no? En realidad tenemos la jurisdicción de la prefectura de Maldonado propiamente dicha, desde el Potrero a Garzón, y se nos suma la subprefectura de Piriápolis, que va hasta el Solís. Entonces en realidad la subprefectura de Piriápolis, si bien depende administrativamente, operativamente es autónoma. Tiene un subprefecto que es el capitán Alves, el que fue subprefecto acá en Maldonado muchos años conmigo, que desde el Potrero hacia el Solís toda la parte de seguridad es autónoma, pero sí depende de Maldonado administrativamente. Y con respecto a ese trabajo, ese patrullaje, la parte operativa, digo, más que nada de la costa y de la zona de influencia que tiene la prefectura, porque a veces dicen los delitos que en algún momento se hablaba que eran importantes, ¿no? Contra la propiedad, contra los vehículos estacionados, los robos, también algunos actos que van hasta contra la persona física y cosas de esas. ¿Fue mayor o menor en esta temporada? ¿Han hecho algún balance? Todavía no tengo cerrado febrero, porque bueno, está terminando la temporada. En realidad tendríamos que tener la estadística ya, pero hemos tenido un fin de temporada también movido, igual que como empezó, que todavía no ha finalizado. Entonces, ¿cuándo finaliza para ustedes la temporada en sí, el operativo? Eso sale de Montevideo a nivel nacional. Nosotros hacemos la operación Verano Seguro, que se abre normalmente el 8 de diciembre, que es una orden de operaciones a nivel macro para toda la prefectura, incluye Maldonado, y el prefecto nacional, a medida que se le van relevando las novedades de cómo vienen los últimos días, él decide cuándo Verano Seguro se levanta y cuándo sigue en vigencia. El año pasado estuvimos casi hasta turismo, fue una temporada larga, inclusive porque hacía calor. Entonces, en la medida que la playa se mantenga, que los días lindos se mantengan, el Verano Seguro no se levanta. Y desconozco la fecha, nosotros lo tenemos, si bien baja la cantidad, primero porque pierdo los afrales y los marineros de playas hasta el 28 de febrero y ya no trabajan más. Los apoyos de infantería de marina también son hasta los primeros días de marzo y ya no es a requerimiento. Entonces empiezo a perder medios terrestres visibles que evidentemente se
se ve mucho menos gente en la calle, se mantiene el patrullaje local, la hora ciudad también se termina, porque se termina el último día de febrero, entonces quedo con lo que tengo todo el año. Si bien se mantiene, también el volumen de gente que hay es mucho menor, lo que reforzamos es los fines de semana, más que nada. ¿Se pudo solucionar aquel problema que había con los salarios de algunos de los marineros zafrales? Si es que es esa la denominación, recordamos algunas llamadas acá de que había problemas en enero con el pago de diciembre, que venían con un atraso ahí. El tema ese fue, ese pago se centraliza en Montevideo. Si bien los funcionarios entran acá, presta servicios acá, el servicio contable está en Montevideo y es el que nos paga los sueldos a todos. Entonces fuimos la cara visible de un problema que no podíamos solucionar, porque no estaba en nuestras potestades pagarles, esa es la verdad. Tengo entendido que se terminó solucionando, yo no recibí ninguna haber adeudado o ningún tipo de queja que tuviera que gestionar a Montevideo al 28 de febrero que finalizó el contrato. Tal vez lo hicieron directamente en Montevideo, porque ellos también sabían que no era resorte de la prefectura de Maldonado ni de la prefectura pagar los haberes. Entonces, la verdad, creo que no hubo más inconvenientes, pero puedo estar en un error por haber hecho la queja en otro lado, ¿verdad? Con respecto justamente a lo que yo decía, los delitos contra la propiedad, contra la persona en la costa, si bien no han cerrado los datos, pero bueno, a veces a ojo buen cubero, y con la experiencia de años anteriores, y usted ya lleva varias temporadas, ¿tiene alguna idea? Tuvimos un 25% más de intervenciones, aproximadamente. Estamos hablando que en el mes de enero tuvimos unas 200 policiales de todo tipo, ¿verdad? Estamos hablando desde una persona que se sintió mal y se desmayó, tuvo un golpe, hasta una rapiña. O sea, 200 intervenciones policiales en el terreno. Y más o menos coincide con lo del año anterior, un poquito más tal vez que se pueda adjudicar a ese 25% más que tuvimos de movimiento. Pero no fue un año que destacara por cantidad de delitos, realmente fue más tal vez por cantidad de rescates, porque en enero tuvimos prácticamente 1 o 2 por día. Estamos hablando que en 30 días, hablo de enero porque es la estadística que tengo cerrada y tengo más en la cabeza. Sí. Febrero normalmente baja un 40%, esa es la estadística anual, pero hablo de enero porque es el número que tengo más fijo. Sacamos, auxiliamos unas 20 y pocas embarcaciones en 30 días, o sea, fue movido el agua, este año estuvo movida. Estamos hablando que despachamos 5.100 aproximadamente embarcaciones deportivas, solo deportivas, no hablo de pesca, no hablo de tráfico, no hablo de cruceros, solo embarcaciones deportivas fueron unas 5.100 en 31 días, lo que da un movimiento interesante. Entonces el agua sí estuvo muy movida. Y la parte de seguridad en tierra estuvo muy acorde a los años anteriores. Indudablemente que a veces el tema náutico es el que más tiene que ver la prefectura, porque después en su jurisdicción terrestre es muy poco, es la costa, ¿no? Para los delitos, ¿no? Pero en cuanto al mar, porque hubo problemas de embarcaciones también, hubo algunas situaciones. Y en ese sentido, más allá de algunos hechos como algún incendio a bordo o rotura o rescate que tuvieron que hacer de embarcaciones, el respeto, porque a veces, y ahora se planteó un tema con las motos de agua, ¿no? Con este último caso, el respeto a las normas y a todo lo que establece el reglamento. Tuvieron que aplicar muchas multas en este sentido a embarcaciones, o todo lo que navega, ¿no? Sí, nosotros entendemos que en el agua hay menos servicios. O sea, en tierra nosotros contamos con muchos aliados en lo que es la seguridad. Uno de ellos es la Policía Nacional, aliado indiscutible y mi primer apoyo en seguridad siempre. En el agua eso no pasa. Si bien está la prefectura, está ADES que nos da una mano, estamos más solos, no hay a quien llamar. Usted rompe atrás de la isla Gorriti y llama a la prefectura, o va a la prefectura o va a ADES, o le auxilia un tercero de buena voluntad. Entonces sí le ponemos mucho énfasis al tema del agua. Es sumamente complejo de controlar el tema de las motos de agua. Nosotros ya el año pasado
habíamos empezado a generar una actualización para el decreto es del año 94, cuando las motos de agua eran de 700 centímetros cúbicos, hoy son más del doble. Entonces quedó desactualizado, pero es un decreto y hay que seguir todo un proceso para modificarlo. Hay que hacer un estudio real, hay que ver hay gente que vive de alquilar motos de agua, entonces claro, hay que contemplarlos también. Es un derecho que tienen hoy, que si se va a vulnerar hay que buscar la mejor manera para no perjudicar a nadie o para perjudicar a la menor cantidad de gente posible. Pero sí es real que lo tenemos que ayornar. Se está trabajando, ya se mandó un proyecto al prefecto nacional, estamos en la asesoría letrada, esto estamos ya desde el año pasado. Todavía no está terminado, entonces no voy a adelantar qué es lo que pretendemos cambiar, porque perfectamente, jurídicamente puede ser no viable claro, y bueno, hay que esperar que todos los aspectos queden cubiertos para elevarlo al Poder Ejecutivo, que se decida donde se tiene que decidir. Pero sí es real que estamos trabajando en eso, antes de este último incidente. Ya han pasado otro tipo de accidentes que nos dio la pauta de que era hora de poner una legislación más restrictiva, si se quiere, que es lo que en definitiva nosotros como prefectura estamos buscando. Vamos a ver el resultado. ¿Restrictiva en qué sentido? ¿En cuanto a los lugares, en cuanto a las condiciones en las que están algunas motos, algún tipo de servicio que haya que hacerle más seguido? No, yo creo que hay que subir los requerimientos para poder andar en moto de agua. O sea, ¿para qué conduce? Sí, hoy por hoy, teniendo 15 años, es el requerimiento válido para usar una moto de agua, y menor de 15 acompañado con un mayor. Me parece que eso se quedó en la época de jet ski, la moto de 700 centímetros cúbicos. Hoy tienen 1300 centímetros cúbicos y andan 3 personas sentadas, y a otra velocidad que duplica casi lo que andaba. Entonces, hay que... ¿Qué velocidad llevan esas motos de agua? Esas motos de agua dependen mucho del mar. La moto de agua puede llegar a los 90 kilómetros por hora si el mar está calmo y la moto le rinde. Depende mucho, porque a esa velocidad cualquier olita lo tira lejos. Entonces depende de la expertise del que va arriba y de cómo esté. Una cosa son 90 en un auto en la ruta y otra cosa en el agua. Esto es moto, como ir arriba de un serrucho. O sea, 90 kilómetros por hora en el agua es muchísima velocidad. Y no cualquiera controla esa velocidad, y las motos lo dan. Entonces hay que ponerle un... Y la adrenalina de andar en la moto a toda velocidad es lo que... Sí, lo que pasa es que la adrenalina, al descontrol de esa moto, son 10 milésimas de segundo. Esa persona, después que perdió el control, por más que trate, la moto está fuera de control y se terminó el tiempo. Ya no hay nadie. A diferencia, y no tanta diferencia, pero en el mar hay algo que nosotros le decimos la arrancada. Por más que usted frene, no existe un freno. La embarcación se sigue desplazando X cantidad de metros más, y se comporta de una manera completamente distinta cuando venía con propulsión, inclusive porque usted genera una propia ola que lo levanta. Entonces el mar no es el medio en el que el ser humano está acostumbrado a estar, es un medio que es ajeno a la persona aprende a manejarse en el mar, pero aprende con tiempo, con experiencia, no aprende en 3 minutos cómo se comporta el mar. Entonces a veces hay que evitar esa persona que está aprendiendo con algo de demasiada potencia. Hubo este verano un episodio, en este caso fue con un guardavidas que fue agredido, esto pasó a la justicia inclusive, pero siempre hablamos mucho con los coordinadores de guardavidas en cuanto a algunas pérdidas de valores, que con eso lleva la pérdida de respeto. Yo recuerdo cuando era chico estar y si estaba jugando un partido de fútbol en la playa y veía un marinero a 2 paradas, paraba el partido porque sabía que íbamos a ser retados, que capaz que nos quitaban la pelota. Hoy, ¿hay respeto por el marinero que está caminando a la playa? Evidentemente no son los valores de tú y yo, tenemos más o menos la misma edad, capaz que una diferencia. A mí me pasaba lo mismo, no es lo mismo que cuando yo era chico. Nosotros, por premisa, yo no dejo pasar ninguna falta de respeto a ningún funcionario ni a ningún guardavidas, como es el caso de lo que me comentaste. Pero sí es más difícil y hay que escalar un poco más, ya no es observarlos y más nada. Ya estamos hablando que lo tengo que observar. Si el marinero de playa entiende que se le faltó el respeto, le avisa a su encargado va en un móvil, muchas veces con infantería de marina o con más de un funcionario, y ahí la persona empieza a hablar de otra forma. Pero con el marinero de playa tenemos eso, que nosotros le exigimos a ellos que se dirijan de buena manera. No siempre pasa, tengo excepciones, tengo quejas muy fundamentadas de personas al cual marino se le habló mal
o se dirigió incorrectamente y se le toman medidas administrativas como corresponde, pero también me pasa que la persona muchas veces se dirige mal al funcionario y tengo que ser igual de severo para un lado que para el otro. No hemos llegado al desacato en situación normal, la persona después que, bueno, caballero, hábleme bien, le estoy hablando bien, va una persona con más años en la playa, no digo lo pone en su lugar porque no es el caso, pero sí le habla en igualdad de condiciones o términos como para, bueno, usted no me falta respeto, yo no se lo falta a usted, y la cosa normalmente se tranquiliza. Pero sí se dan esas situaciones, lamentablemente se dan. El caso de guardavidas particularmente, nosotros recibimos el llamado de la central de guardavidas, concurrimos al lugar, identificamos a la persona, hablamos con el guardavidas, hablamos, yo no estaba, hablo el oficial que me lo transmitió y hablo como que fue pero fue él en realidad. Y se le dio cuenta a la fiscalía inmediatamente, se identificó dónde la persona estaba pernotando, estaba con su hijo, con su mujer, se entendió mejor en todo caso acompañarlo y después llevarlo a la prefectura a declarar, que en definitiva fue más o menos lo que se hizo y terminó dándosele cuenta a la fiscalía como correspondía, y no me acuerdo, pero tengo entendido que la persona terminó imputada inclusive. Sí, formalizada. Exacto. Sí, por más que después llegó un arreglo abreviado. La parte policial y de protección a ese guardavidas se hizo y no nos retiramos del lugar hasta que no se entendió que la situación estaba calma. Estaba dominada. Sí, a veces nos pasa a veces con los perros inclusive. Iba a ir el tema. Sí, sabía que iba a venir en un momento el tema. Pero nos pasa que hay que tener mucho cuidado. A veces la falta escala de una manera que hay que controlarlo porque es peor muchas veces cuando empezamos a interactuar con la persona, de repente vamos por un perro que tiene correa, que tiene chip, que tiene abajo una sombrilla y terminamos con 5 detenidos en la prefectura. Hay que tratar de evitar esas circunstancias, pero bueno, no siempre se puede. Claro, quería ir con el tema de los perros porque la gente le reclama a prefectura. Nosotros tuvimos este verano cantidad de reclamos acá que nos llamaban, nos mandaron videos, había videos de mordeduras, de ataques de perros, y la que no se publicaron, que tenemos fotos hasta 5 perros en la zona del Emir en la mañana un día, en otras playas también que no están habilitadas para acá. Entonces hay como un vacío en ese sentido, porque desde la Intendencia nos informaban que, ahí el INBA tenía que actuar, pero bueno, no tiene arreglo ni con prefectura ni con la Intendencia, es decir, no tiene un convenio de que alguien actúe, entonces queda como en el limbo esa situación. Y por otro lado nos decían, bueno, en el caso de emergencia la prefectura debe actuar. Sí y no. A ver. El tema de los perros está previsto en el decreto 100 del año 91. Ese decreto prevé que pueda ser exhortado cualquier propietario de cualquier tipo de animal a retirarse de aquellas playas que están habilitadas para baño. Concepto importante, playa habilitada para baño. Que no, Maldonado, no todas están habilitadas. Exacto. Pero sí hay muchas. Entonces esa es la primera parte. Playas habilitadas para baño con perro, con propietario, la prefectura tiene la autoridad para pedirle que se retire de esa playa, una playa habilitada para mascotas o que se retire a su casa. El problema se da cuando el perro no tiene propietario. Ahí la prefectura no tiene ningún tipo de legislación ni preparación para trabajar con un perro sin propietario. Entonces nosotros podríamos ser parte de la solución de la mitad del problema. Esa es la realidad. ¿Qué pasa en verano? Estamos hablando de 200 intervenciones policiales que van desde personas con lesiones hasta rapiñas. Cuando me entra un llamado por un perro en la playa, una cosa es que sea una amenaza a la seguridad pública, a la seguridad de las personas, que se le da respuesta como cualquier amenaza a la seguridad pública. Y otra distinta es que sea un perro bajo control, de un tamaño que puede no resultar peligroso, o de un carácter que puede, porque acá yo no soy experto en perros, pero no me gusta catalogarlos por tamaño, pero sí por carácter de repente. Entonces de repente me llaman que hay un perro que no es una amenaza, que está controlado con su dueña, que está en la playa, que no tiene que estar, pero la realidad es que en la vorágine del día o en el orden de las novedades que tengo no lo puedo poner como una prioridad, y a veces no llego a dar respuesta a ese tipo de casos.
Difícilmente me llamen porque es un perro con una amenaza de seguridad pública y no concurramos al lugar. Inclusive hemos concurrido y la gente no ha querido denunciar. Creo que fue con vos que hablamos en aquel perro que mordió una niña. Sí, que mordió una niña 2 veces en Manantiales. Exacto, tuvimos una información parcial, completamos la información y no se quiso radicar una denuncia, que está todo en su derecho. Pero uno no le da un cierre o no le da una respuesta porque termina faltando una parte de ese problema. Que claramente uno no va a salir a las relaciones públicas de la Armada a decir encontramos y no hubo denuncia, no corresponde. Pero bueno, me lo preguntás, te lo contesto. Claro. Muchas veces nos pasa que se da respuesta, se termina el proceso y las personas porque se pusieron de acuerdo con la otra persona, porque entendieron que no ameritaba una denuncia, no realizan la denuncia y ahí se termina nuestro procedimiento. Sí, yo hablé con varios, le digo, cuando me hablan de mordedura y de ese tipo de casos, a varias personas le digo, pero hagan la denuncia. No, yo vine a descansar, dice, no me va a pasar, dice, en una dependencia, a veces decían, en un juzgado 4 o 5 horas, un día entero, o cualquier cosa, dice, para denunciar, está. Simplemente quiero dejar sentado que pasó este hecho o se dio esta circunstancia que mordieron a mi hija, a mi hijo, y bueno, no fue grave, no una cosa que ameritara la internación, ¿no? Más allá de que de repente se concurrió y se curó, pero generalmente la gente opta por esto, al menos los que están descansando, ¿no? Yo claramente si me entero de una mordedura por el medio que sea, que me entere, ya sea un medio de prensa, sea un WhatsApp de ustedes, lo que sea, se concurre al lugar y se investiga. Sí. Después que no le podamos dar finalización porque el damnificado decide que termina ahí, bueno, ahí ya va más sí, es otro tema, claro, ahí no tiene responsabilidad ninguna. Bueno, señora, quedó la orden, señor, quedó la orden, pero claro. sin una formalización de la denuncia no tengo manera de seguir actuando. Esa es la realidad. Claro. Sí, muchas veces la radio es un poco aquello de la pulpería, ¿no? Muchas cosas que seguramente, capaz de este lado podemos decir no hay control, no hay nada, y usted dice, pero ¿qué control? No tengo una denuncia, no tengo nada. Pasa con la policía también, nos denuncian cantidad de cosas todos los días, pero la gente de repente o no se anima o no quiere verse envuelta en problemas, a veces con el tema. O no quiere perder el tiempo. Y ni quiere perder y que de repente el vecino lo identifique porque está denunciando una boca o algo. Entonces nos avisan a nosotros después la policía investigará o no. Nosotros la información nunca la descartamos y siempre es bienvenida. Después que se toma contacto con la noticia, con la información, venga de donde venga, bueno, se dio respuesta y la persona decide que va a ir por otro cauce, está bien, es decisión muy personal de cada uno. Claro. Pero no nos molesta tener la información, por el contrario, simplemente yo al año que viene reveo el dispositivo de seguridad en base a lo que tengo denunciado, no a lo que me enteré. Esa es la realidad. Entonces la denuncia que me permite a mí y tener indicadores para modificar el procedimiento del año anterior. Exacto. Esa es la realidad. Sí, que sirve de estadística y sirve para planificar. Cuando viene el verano vamos a planificar de acuerdo. Yo tengo estos elementos arriba de la mesa y planifico de tal manera. Sin lugar a dudas, es así. Claro. Se nos han ido volando los minutos, ya estamos prácticamente en la media hora de entrevista, pero quería preguntarle sobre la investigación que ya algo nos adelantó el fiscal Robles respecto a este hecho último, ¿no? que involucra la muerte de este deportista argentino acá, y bueno, hablábamos recién de las motos de agua, que indudablemente ese golpe en la cabeza, bueno, se estaba investigando y ustedes llevaron adelante algunos operativos en la materia. Dentro de lo que pueda hablar, como dice el fiscal, hay cosas que te puedo contar, hay cosas que no te puedo contar. Y yo te puedo contar menos que el fiscal todavía, porque del momento que nosotros encontramos un cuerpo sin vida, automáticamente pasamos a ser auxiliar del Ministerio Público y me debo a las órdenes que él me imparte. Y tengo que tener la reserva del caso, o sea, no tengo autorizado ni por la Fiscalía ni por las leyes que están en vigencia hacer declaraciones de ningún tipo hasta que desde que lo encontramos para atrás no hay problema de la búsqueda, puedo hablar. Desde que se encontró, ya el único autorizado a hablar, o el fiscal del caso, o que él delegue en mí, que no fue el caso en este evento en particular. Así que la información de ese caso particular es con la Fiscalía. Eso, Riva, nada que ver con este caso, porque la verdad no tiene nada que ver, pero sí me quedé con una pregunta de hoy, en esto de que parece que el agua es tierra de nadie en algunos aspectos. Por ejemplo, no puede un joven de 15 años manejar un vehículo que anda a 90 kilómetros por hora por ningún lado sin un permiso.
Otra cosa, en la calle no podemos manejar alcoholizados. Sin embargo, es muy común esto de que nos vamos en barco a la isla, champán, los gustos que se puede dar el que pueda hacerlo, y después se está al mando de una embarcación quizás. En esto prefectura puede actuar, puede hacer controles de alcoholemia, puede impedir la conducción porque también, así como en la calle es un peligro, también en el mar con una embarcación de esa naturaleza capaz que hasta más peligroso es, ¿no? Sí, de hecho se hace. A mí me denuncian bastantes embarcaciones en las que, presumen que el patrón viene alcoholizado o similar. Lo que se hace es enviar una embarcación cuando el denunciado está volviendo a puerto, se saca una embarcación a los efectos de ver quién viene patroneando esa embarcación, y cuando se llega a la amarra, al patrón que estaba se le hace una espirometría. Lo que pasa que es como el auto, van 4, el que no puede estar alcoholizado es el patrón, los otros 3 sí, claro. No hay inconveniente. Entonces uno muchas veces identifica al dueño de la embarcación, que no quiere decir que sea el que la viene patroneando, y eso pasa muy seguido. Esas embarcaciones normalmente tienen tripulación, ya sea un capitán, un patrón o un marinero. Si tiene la habilitación para poder mover esa embarcación, y cuando llega a puerto es el que identificamos como que venía conduciendo, no se llama conducir, pero para que navegando, el que viene patroneando la embarcación, si la espirometría le da positivo, hay un decreto, hay una ley, y se le usa por transitiva, la ley de tránsito inclusive, o sea, nos ha pasado. Lo mismo si hay un accidente, automáticamente es una espirometría para cada patrón, eso se hace. Lo que no es tan común es encontrarlos alcoholizados, esa es la realidad. El dueño de la embarcación puede haber tomado alcohol perfectamente y estar a bordo, y seguramente nos dirijamos a él como dueño de esa embarcación. Pero tiene empleado, tiene un empleado al capitán, cual le vamos a hacer la espirometría y va a dar... tampoco me dice, no, venía él patroneando y se lo hago a él porque el dueño... No, por eso saco una embarcación antes que está a la entrada, a los efectos de identificar que esa persona realmente... La que viene en la conducción, el dirigiendo. Exacto. A diferencia del tránsito, yo no le puedo pedir que se ponga hacia un costado para hacerle la espirometría. Tengo que esperar que amarre por un tema de seguridad de la navegación, porque no puedo tener una embarcación parada en el medio de la entrada del puerto para hacer una espirometría. Pero sí tengo que constatar quién es el que venía patroneándola. Y eso se hace, lo que no es común que dé positivo realmente. Tengo una pregunta de la audiencia, dice, temas de kayaks pescando, dice una situación que se ha dado y gente sale a pescar en kayak, no sé si... Sí hay, pero en realidad no sé bien la pregunta que sería, si se puede, si el kayak está matriculado, se puede. Se puede, si está matriculado, no hay problema. No hay previsiones específicas de pescar en kayak, no la hay. Se tiene que alejar los metros que dé su kayak para alejarse, que normalmente no es mucho, pero da para alejarse y pescar, pero no hay ningún tipo de previsión. Se lo trata como un kayak normal, no tendríamos ningún tipo de contemplación. Yo creo que he visto, así me ha pasado, no recuerdo bien, pero no sé si tienen jurisdicción ustedes sobre el arroyo Maldonado. Hasta el puente. Hasta el puente. El espejo de aguas. De la rompiente hasta el puente. Exacto. Está. Arroyo Maldonado, sí. Hay que entender nosotros muchas veces tratamos de no ser restrictivos con el tema kayak, embarcaciones. Estamos en un departamento turístico. Muchas veces nos pasa que la persona viene con su kayak y tal vez no tenga una matrícula nacional. Entonces, se lo notifica, se le avisa, pero no es que le quitamos la embarcación o le prohibimos la navegación. Si simplemente lo que tiene es un tema administrativo de un kayak que no vino al país, porque no es uruguayo, vino brasilero, argentino, por decir algo. Entonces se le permite seguir desarrollando su actividad turística en la medida que no haya infligido ninguna ley importante. Pero nos pasa mucho con kayak que vienen de Argentina, por ejemplo.